La gente se reunía alrededor de Jesús y él se puso a comentar: esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. Cuando sean juzgados los hombres de esta generación, la reina del sur se levantará y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Aquí hay alguien que es más que Salomón. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versos 29 al 32. La palabra de Dios supera cualquier tipo de pensamiento. Notas amables a la palabra. Lunes 10 de octubre, año 2022. La palabra de Dios, la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios, la manera como Dios plantea el pensamiento está por encima de cualquier realidad en este planeta. Así es la manera de entender ese capítulo 11, verso 29 del Santo Evangelio según San Lucas. Esa manera como Jesús de Nazaret dice que piden signos, pero no se le dará más signo que el de Jonás. Esa forma como Jesús de Nazaret habla de la sabiduría, y aquí hay alguien que es más que Salomón. O decirle a la gente: hubo y existió una persona que recorrió cantidad de horas porque tenía muchas ganas de conocer a Salomón, importantísimo por su sabiduría, por esa gracia que Dios le regaló. ¿Cómo no aprovechar la palabra de Dios para corregir ciertas actitudes, palabras, maneras de ser que ofenden a las demás personas? ¿Cómo no hoy hablar de algunas personas que se creen como más que Dios o más inteligentes que los demás, o que su pensamiento nadie lo puede superar? Ahí tenemos una cita en la Santa Biblia que es muy bienvenida para decir que por encima de la palabra de Dios no existe ningún pensamiento que sea superior a Dios. La palabra de Dios, la sabiduría de Dios, los consejos de Dios, los criterios de Dios están por encima del pensamiento humano, por encima de cualquier trono, de cualquier potestad. Al final de los tiempos, el que va a tener la razón se llama la palabra de Dios, se llama Dios. Nadie, absolutamente nadie, podrá estar por encima de Dios. La historia ha regalado excelentes profetas, predicadores, personas santas y santos, ministros, muy buenos comunicadores de la palabra de Dios, pero nadie supera la bondad y la sabiduría de Dios. Por ejemplo, Salomón aparece en la historia de la Sagrada Biblia, y Salomón fue un excelente sabio en Israel. Y una extranjera, la reina de Saba, lo valoró tanto que realizó un viaje súper largo para poder conocerlo. Y allí quedó escrito en la Sagrada Biblia, en ese primer libro de los Reyes, capítulo 10. Muy sabias las frases de la reina al rey. ¿Qué le dijo la reina de Saba al rey Salomón? Bendito sea Yahvé tu Dios, que te ha favorecido y te ha puesto en el trono de Israel. Yahvé es quien en su inmenso amor
por este pueblo te ha puesto como rey para que lo guíes con justicia y con rectitud. Bien interesante las palabras de la reina al rey, es decirle al rey qué gran consejo, qué gran gracia le ha regalado Dios a usted, la sabiduría para reinar según el criterio de Dios. La palabra de Dios es la fuente principal para adentrarse en el ministerio de Dios y el punto de reflexión para edificar una buena personalidad. De allí salen los santos, las santas, las personas grandes, maravillosas, personas que navegan los sentimientos, los afectos según la palabra de Dios. Luego, a la vida hay que encontrarle el punto dinámico a la palabra de Dios. Una persona que sea de fe y que sea dócil a la palabra de Dios, que sea obediente y generosa ante la palabra de Dios. Una persona que sea humilde y sencilla de acuerdo a la palabra de Dios, con una caridad solícita como lo recomienda la palabra de Dios, con una excelente sabiduría reflexiva que tiene que ser fruto de la palabra de Dios, cumplidora de sus deberes religiosos según el espíritu de la palabra de Dios. Alguna persona que quiera ser una buena persona de oración, pero de acuerdo a la palabra de Dios. Veamos cómo es de interesante la palabra de Dios que cubre todo, el actuar, el ser, el pensar, los sentimientos, los afectos, la sabiduría, la inteligencia de un ser humano. Las personas deberían edificar su vida de acuerdo a la palabra de Dios. El Papa Emérito Benedicto XVI es muy elocuente al destacar la sabiduría de Salomón frente a la grandeza de Dios. ¿Cómo el Papa es tan inteligente de comparar esas dos realidades, un hombre, un ser humano, un gobernante, y compararlo con la grandeza de Dios? ¿Qué decía el Papa en esa ocasión? El Papa dijo: el rey Salomón es hijo y sucesor del rey David. Heredó una tarea muy comprometedora y para poder cumplir esa tarea, Dios le concedió lo que necesita un sabio. ¿Qué necesita una persona sabia? Un corazón dócil para juzgar y un corazón para discernir entre el bien y entre el mal. Un corazón dócil para juzgar y un corazón grande y noble para discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces ahí está la sabiduría de Dios. La sabiduría no está en el que sepa más, ni la persona que pretenda estar por encima de las demás personas. No es eso. La sabiduría de Dios es una gracia. Es una gracia que Dios le concede a muchas personas que tienen muy buena sabiduría, y es una gracia de Dios y sirve para juzgar con mucha docilidad y sirven para discernir entre lo bueno y lo malo con un corazón noble. Qué bueno aprenderle eso a la palabra de Dios y entender que la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, las geniales ideas de Dios, nunca un ser humano podrá estar por encima de Dios ni de sus semejantes, porque la persona que es sabia deberá ser una persona humilde y servirle a una sociedad. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.